Pues buenas tardes a todos y bienvenidos al Museo de la Evolución. Hoy tenemos con nosotros, iba a decir un experto mundial, pero es que es un experto mundial. José Luis Ribera aterrizó anoche de Islandia y va a emprender viajes por todo el mundo. De hecho, se dedica a la organización de viajes, pero también a la conservación de los animales, y muchos en extinción, como es el caso de los tigres. Su libro es una obra de arte, el que hoy presentamos. Entonces, él, aparte de un experto conservador, pues el tema de la biodiversidad y, pues, le apasiona, iba a decir. Ha dejado su ocupación habitual hace unos años para dedicarse a eso, y es un esfuerzo no solo personal, sino económico también, ¿no? Bueno, y con él está Eudald Carbonell, todos ustedes le conocen. Él presentará a José Luis. Y Eudald pues también es un apasionado de la biodiversidad, de la naturaleza. Está preparando un nuevo libro que presentará este verano. Y también a los que nos siguen por el canal de YouTube, pues a los dos, José Luis Ribera y Eudald, bienvenidos al museo. Y os dejo ya en vuestras manos, iba a decir. Muchas gracias. Buenas noches. Me toca presentar a José Luis Ribera y presentar, digamos, lo que yo he leído. Estaba comentando que Senderos del Tigre, que lo he tenido en la mesilla de noche. Es lo más... Te tienes que enchufar el... Ahora sí se oye, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estaba comentando que me llamo Davinia, que una colega, discípula también, que trabaja en el museo aquí, en el CNIE, pero también CNIE, museo, todo tipo de estructuras que hemos montado estos últimos 30 años en Burgos, los institutos, y me dijo, oye, ¿podrías presentar el libro de José Luis Ribera? Y dijo, pues bien, sí, yo vivo en Burgos, o sea que es muy cómodo, que es distinto que tienes que viajar para... Y dijo, pues voy a presentarlo. Y afortunadamente me regaló José Luis un libro, y como decía antes, en lo más cotidiano, un libro que yo tengo en la mesilla. Llevaba mucho tiempo, yo estaba comentando a José Luis, que no leía libros antes de dormir, por supuesto, ni en el electrónico ni en nada. Durante años fui un lector nocturno. Nocturno quiere decir que solo leía de noche, no sé por qué y tal, y después corté y solté, y ya no, nunca más tal. Y con la molécula, que la llamo yo, con toda la pandemia, pues empecé a traer otra vez algún libro, mi mujer sí que lee por la noche, y empecé a volver a leer, algo que pues depende. Normalmente yo solo leo ensayos, lo digo para enmarcar un poco lo de ello. Y cogí el libro de José Luis y empecé, primero, como hacemos siempre los lectores, las cosas nos interesan, empiezas por atrás. Empiezas por atrás, a ver cómo tal y tal, y a ver si tiene interés, en este caso si es la conclusión, tal. Y después, una vez tienes, a mí es como leo yo, por eso te lo explico a ti, José Luis, pues me voy al índice. Porque en el índice, quieras o no, hay toda una serie de capítulos y realmente ves de qué trata el tema, ¿no? Y me sorprendió muchísimo la estructura del libro, una vez me puse a ir viendo, porque es lo que me gusta a mí, las lecturas fragmentarias. Leer primero lo que te interesa y después, si te interesa, pues o lees todo o, como me está ocurriendo con el libro, está aún en la mesilla. Es decir, no sé lo que va a durar, pero está en la mesilla y voy consultando, voy leyendo, etcétera, etcétera. Y de estos palabras que utiliza todo el mundo, que no quieren decir nada, pero quieren decir mucho, de los libros que engloban toda información, que se llama la holística, que es una cuestión la holística es un tipo de conocimiento que abarca todos los campos. Es decir, que intentas entender el mundo integrando la diversidad de conocimientos y transversal, porque atraviesa el corazón, atraviesa el cerebro de toda
la estructura histórica que está explicando. Es decir, es un libro, en mi opinión, de relatos. Tú eres un relator, bueno, aparte de activista y de documentalista, y de viajero, etc. Pero se nota cuando una persona relata, cuenta, explica. Y se nota sobre todo cuando la persona es curiosa, porque tiene una forma de explicar que cuando no eres curioso no lo consigues. Si no hay curiosidad, y eso los que habéis leído todos, se nota perfectamente cuando estás leyendo un libro, si el libro tiene pasión, si tiene conocimiento, si tiene estructura, si tiene capacidad o si, como ocurre en este caso, es el relato. Yo pienso que también esta forma de escribir es una forma de actuar y de pensar, ¿no? He estado leyendo toda la empresa que tiene, relacionada siempre con los problemas ecosociales, y, es decir, por integrar el conocimiento con la participación de los lugares donde viajes y estás, que a mí soy muy coincidente porque me interesa mucho, y los viajes que hemos hecho en las últimas expediciones en Eritrea, pues intentando pues que el dinero que nos dan compartirlo socialmente con las tribus que hay al lado, intentando ayudarles con el agua, con las placas fotovoltaicas, etcétera, y se nota mucho este tema constructivo, porque bueno, no porque lo diga yo, porque está relatado en el libro, o sea que no estoy diciendo nada que no. Los conceptos estos tan interesantes y que en el libro se están engranando, como el tema del ecoturismo, es obvio, a mí me gusta el tema ecosocial. De hecho, te lo digo porque yo hice el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Por tanto, el enfoque ecosocial para mí es el enfoque, y en este libro está absolutamente reflejado esta intencionalidad. La vida salvaje, por supuesto, es otro tema importante que sale de lo doméstico, que sale y es otro nivel. Es un libro inclusivo, porque, como he dicho antes, incluye los lugares donde viajas, integrando en tus propios procesos de conservación, y incluye a las personas que están incluidas en este proceso. Y me ha gustado, se lo decía antes, el problema de la organización del libro, ¿no? Empezando por la génesis, ¿no? Del abuelo, de contar exactamente estas cuestiones que vives con pasión, y cuando eres mayor aún las transformas más, porque te vas identificando con este proceso. Y de estos 15 capítulos, todos van teniendo el concepto, pues el concepto evolutivo, hay como hemos visto Darwin, etc. Y también hay una cosa que para mí, en este tipo de, tal y como está planteado este libro, que él me ha dicho que lo planteaba como un ensayo al principio, pero se ha convertido en un libro mucho más completo que un ensayo. En un ensayo normalmente hay pocas fotos, hay solo palabras, y estos libros, que sobre todo son de viajes y tal, necesitan mapas, fotos, dibujos, que un poco integran todo esto. Y de hecho empieza como tiene que empezar cualquier libro de un naturalista, con una genealogía, explicando exactamente, en el caso que está contando los depredadores, para que todo el mundo sepa que es un árbol filogenético, cómo situarse en el espacio. Toda la fenomenología de las cuestiones que se pueden, la arqueología es extenso, he visto las pinturas, bueno, en fin, los proyectos. Y para mí, pues es el resumen. Yo no quiero hacer un spoiler, él ha escrito el libro, el que lo ha hecho es él, yo no. Y solo quería, digamos, situarte, en mi opinión, como científico, como historiador también, situar el libro en esta perspectiva. Y es un libro que reúne la curiosidad, por supuesto el conocimiento, está muy bien documentado, y reúne para mí esta parte esencial, que es saber hacer un ensayo novelando partes que son importantes para que la gente quede atrapado en el propio relato. Y por eso no tengo más, yo solo tengo que deciros que lo leáis, no puedo hacer tampoco más campaña para José Luis. Yo me lo he pasado bien, aún me lo estoy pasando bien, y pienso que estos libros son convenientes porque transfieres las experiencias
a la sociedad. Pues enhorabuena y léete el libro de José Luis. Muchas gracias. Compren el libro, por favor. Yo he venido aquí a vender libros. Cuando Davinia, yo le pedí, por favor, que me hacía mucha ilusión empezar el libro en Burgos, por dos cosas. Porque el libro empieza en Burgos. Porque aquí abajo tenéis un ejemplar de un antepasado. Bueno, no es un antepasado, pero está en la misma familia, que es el dientes de sable que se encontró aquí en Atapuerca. Segundo, me hacía mucha ilusión que me lo presentara Davinia, que está ahí. ¿Vale? Somos amigos, hemos viajado juntos y le dije, oye, me haría mucha ilusión que me lo presentara. Y entonces ya me dijo, yo no te lo puedo presentar. ¿Por qué? Porque hay gente más importante que yo, lo que no me imaginaba nunca que iba a estar aquí hoy, presentando el libro y sobre todo amigos que habéis comprado el libro. Lo ha leído. Si os quería haber vendido un macetero, hubiera vendido macetas. Pero si lo he escrito es para que lo leáis. Porque el libro es un libro que habla de las personas, no habla de tigres. Los tigres es un como decía José Carlos, ¿cómo es? ¿Dónde se montan los dioses indios? Bueno, la diosa Durga. Se montan en sus vehículos. El tigre es un vehículo para llegar donde queremos llegar. Y directamente os digo, salvar al tigre en la India es salvaros a vosotros. Hace un año en Fuerteventura hacíamos una presentación sobre un proyecto de ecoturismo y hablábamos de lo que está sucediendo hoy en el mundo, ¿no? Y estaba la gente muy preocupada porque se va a extinguir el mundo, ¿no? Y que se va a acabar el mundo. Entonces el profesor, se me fue el santo al cielo. Bueno, vino a decir, ahora os lo digo, premio Nobel, vino a decir, estáis equivocados. Estamos en el minuto 89, vamos perdiendo 1-0 y nos queda un minuto para empatar. Y si empatamos tendremos derecho a prórroga, ¿vale? No es del 2030 que todo el mundo, ahora todos los políticos hablan del 2030, no, eso ya está ahí. Tenemos que empatar para poder llegar, ¿no? Entonces, que se extinga el tigre no va a pasar nada, de momento. ¿Vale? Que se extinga el tigre quiere decir que nos estamos extinguiendo, nosotros también. Y entonces Davinia soltó ahí un taco. Sí. Decía, oye, que no os estáis enterando, que estamos hablando que nos vamos a extinguir nosotros, el mundo va a seguir más o menos igual, ¿no? Entonces con todo esto llegó la pandemia y todos nos pusimos a escribir y a charlar y a darnos cuenta de que el bicho no era importante. Porque aplaudir a las 8 no tenía ningún sentido. Salir al balcón a aplaudir, si el día después íbamos a seguir haciendo lo mismo, pues no tiene ningún sentido. Entonces, claro, mantener el tigre cuesta, lo voy a poner en ejemplo para que os enteréis, mantener el lince, ahí se le conocéis, se lo tenemos muy cerquita. Cada lince nos cuesta 300.000 euros con la que está cayendo. Con la que está cayendo, salvar a un lince cuesta 300.000 euros. Pero no estamos salvando al lince. Estamos salvando a la misma Doñana, al mismo Huelva, a la misma Andalucía. En el momento que nos carguemos al lince, pasará como los americanos cuando se cargaron al lobo en Yellowstone. Después los tuvieron que reintroducir otra vez. Estamos rompiendo el ecosistema, nos estamos cargando una de las patas del ecosistema, ¿no? Y desgraciadamente estamos en Europa, nosotros no sufrimos como sufren los indios, ni los asiáticos, ni los africanos. Es decir, nuestro sufrimiento es, entre comillas, menor. Porque tenemos seguridad social y tenemos estado del bienestar. Y tenemos ayuda. Yo siempre digo lo mismo, cuando llegó la pandemia, todos más o menos, hasta a mí, que no había cobrado nunca una ayuda, me dieron una ayuda. Cada mes 800 euros, poco feliz que fui. No tenía que trabajar y me daban dinero. Pero en India no, en India cerramos. Y cuando cerramos la India, todos los trabajadores se fueron a su casa. Y los tigres vivían más felices, porque los parques se cerraron, no iba nadie a ver los tigres, pues estaban cerrados. Y entonces llegó el gran problema. De hecho, ahora os voy a pasar unas cuantas diapositivas solo, simplemente para que veáis de qué va este libro y por qué estamos hablando hoy aquí de los humanos y de los tigres. No hay ningún estudio desde 2018 del censo de tigres, se hace normalmente cada 5 años, pero hoy José Carlos me ha pasado un artículo en el Parque Nacional Ranthambore, el Doñana de la India. El último censo, cuando se hizo en 2018, nos daba un censo de unos 100 tigres, que más o menos es la carga ecológica que puede aceptar ese parque. En Doñana no caben más de 90 linces, todo lo que sea que haya más de 90, que hay más de los que caben. Y bueno, estábamos muy a gusto, estaba muy bien porque había tigres suficientes, pero llegó la pandemia. Hombre, si no va la gente habrá más tigres. Hombre, supuestamente sí, pero si habíamos erradicado la caza furtiva,
después de muchísimos años, de pronto la gente que habíamos sacado de cazar tigres y los habíamos puesto a conducir vehículos para llevar a los turistas, o los habíamos puesto a cocinar en los hoteles para atender a los turistas, o habíamos creado una escuela para que los niños dejaran de ser furtivos y fueran ayudantes de los rangers, se quedó parado todo. Y los furtivos volvieron al campo. Y aunque no hay cifras, ya hoy hablamos de que en Ranthambore, en este último año, creo que hablaba de unos 20 animales, menos ya en el parque. Entonces es una historia, la historia que os quiero contar es historia de conservación, pero sobre todo de historia de que la culpa de lo que está sucediendo en el mundo la tienen, por supuesto, los gobiernos, 33%. La tienen, por supuesto, los empresarios, y entre ellos me meto yo, 33%. Todo el empresario de turismo que no haga un turismo sostenible tendría que cerrar las puertas. Pero sobre todo la tenéis vosotros. Y perdonad que os eche las culpas. Tenéis el 33% restante de la culpa. Porque cuando consumís, sois libres para consumir. Los de Madrid porque tienen el Ayuso y es la comunidad con más libertad del mundo, pero tenéis todos libertad para elegir el consumo cercano, ecológico, que genere economía, que no contamine. Sois vosotros los que decidís qué consumís. Ir al comercio de proximidad tiene un valor. Ir a una gran superficie tiene otro valor. Los mejores son los de Ciudad Real, ¿no? No tenemos que comprar melones chilenos que además vienen en avión y no tienen sabor. ¿Vale? Pero a veces nuestra forma de consumir hace que esa responsabilidad, que es en parte nuestra, active la otra. Porque si el señor que vende viajes está vendiendo viajes, o la señora, que no son viajes que cumplan una mínima normativa, es porque se los compra alguien. Y si los gobiernos no legislan como tienen que legislar, en parte porque no les da la gana, y en otra parte importante porque estamos votando a quien estamos votando. Entonces, que todos tenemos la capacidad de encender la mecha, ¿no? Pero no quiero seguir por ahí. Quiero contaros que cuando yo llegué a la India a ver estos grandes animales, no estoy hablando de hace 100 años, yo estoy hablando de hace solo 20 años, 22 años. Uno iba a la India y se encontraba animales fabulosos como este en libertad y con prácticamente nadie en los parques. Ayer llegué de Islandia de madrugada, cuando estalló el volcán Eyjafjallajökull. En Islandia no conocían el turismo, estoy hablando de 2011. Hoy no han legislado y están recibiendo 1 millón de turistas, en una isla que viven 330.000 personas. El desastre ecológico que estamos cometiendo en Islandia es único, y estamos en el siglo XXI, y solo hace 10 años. Cuando yo llegué a la India, ahí le tenéis, un animal fabuloso. Lo que escucháis son los monos y son los ciervos, alertando al libro de la selva. ¿Os acordáis del libro de la selva? Se ponen a gritar para decir ha venido el tigre, y el tigre ya le veis. Estábamos a 2 metros o 3 de él, en un coche pequeñito, un Suzuki Vitara. Los que han estado conmigo en la India saben que el lomo del tigre está por encima del Suzuki Vitara. Ni él nos hacía caso a nosotros y nosotros estábamos acojonados. Lo siguiente, ¿no? Era mi primer tigre, pues imaginaros. La emoción, 6 de la mañana. El tigre se paseó sin prestarnos prácticamente atención y siguió su camino. Son los monos. Se hace el ruido. Bueno, pues esa imagen, el libro, una vez que hablo de Atapuerca y hablo del Museo de la Ciencia y hablo de Darwin y de Wallace, pues empezamos a hablar de tigres, ¿no? Son 15 historias que me han sucedido y que me han llevado a la conclusión de que tenemos que proteger a las personas, ¿no? El tigre se protege solo, no hace falta ayuda, siempre y cuando le respetemos, ¿no? Entonces, esa imagen nunca la he vuelto a ver porque a partir de ese momento se puso de moda los grandes viajes. Yo recuerdo cuando empezamos a ir a Kenia solo viajaba la gente que tenía mucho dinero. El año
98, 99, tú porque ibas a trabajar y a estudiar, pero si tú pedías un safari te decían 1 millón de pesetas. ¿Quién tenía 1 millón de pesetas? Nadie. Hoy 1 millón de pesetas, 6.000 euros, se lo gasta mucha gente y los bancos te lo dan. Y ahí ese año empezaron a dar dinero a todo el mundo para viajar. Llegaba el Corte Inglés, te financiaba el viaje, págalo a 2 años. Y empezamos a enviar a gente por el mundo sin conocimiento, sin valorar qué es lo que estábamos haciendo, todos, incluido yo me meto en eso también. Y bueno, empezamos a llegar a los parques, ellos vieron que había dinero y empezó una industria turística en la India, cuando la India con 1.350 millones de personas, el turismo creo que representa el 0,5% de su Producto Interior, muy poco, una miseria, es un país agricultor, ¿no? Y empezaron a crecer el turismo del tigre, pero como vais a ver en algunas imágenes sin ningún sentido. Esto es un leopardo, pero fijaros, en un parque nacional como es este, hay una valla ya de alguien que tiene ahí montado algo, hay un coche que no es un Toyota, ni es un coche que va pasando y un leopardo. ¿Sabéis qué va a hacer ese leopardo? Por cierto, recomiendo el libro de José Carlos, Coexistencia, que os explicará qué está haciendo ese leopardo, coexistencia entre humanos y animales. Si no lo habéis leído, también es un muy buen libro. Y ese animal lo que va es ir a cazar perros, que es muy fácil cazar perros. Hemos creado la ciudad, dentro del parque hemos creado una ciudad y los animales se pasan el día. ¿Para qué voy a cazar una gacela que corre mucho cuando los perros los tenemos ahí en la casa domesticados y se están dando caso de leopardos que entran en las casas a buscar a los perros? Después empezó el grave problema, ¿no? Empezó el grave problema del impacto que tenía toda esa... Ya la India por sí es un país bastante polucionado, ¿no? Empezó el impacto del cambio climático en muchos lugares, ¿no? Hay un capítulo que habla de los Sundarban, probablemente los Sundarban es el delta más grande del mundo, lo comparten Bangladesh y la India, es la desembocadura de 2 ríos gigantescos como es el Brahmaputra y el Ganges, y allí viven 80, 90 tigres que cazan, son los únicos que nadan para cazar. Y están siempre irritados porque todo lo que comen es muy salado, entonces la sal les irrita y se pasan la vida eternamente irritados, ¿no? Entonces empezó a subir el agua y empezó a llevarse los cultivos por delante y las casas por delante. Y no protegimos a la gente que había allí y el tigre empezó a comerse a la gente también, ¿no? Y entonces todos esos cambios empezaron a producirse. La curva del tigre, fijaros, desde aquí, desde antes de la llegada de los ingleses había más de 200.000 tigres. Tocamos fondo en 2012, dice que había 3.000, pero yo creo que había muchísimos menos tigres en el mundo. Y en este momento, fijaros ¿sabéis quién tiene la culpa de que haya más tigres en el mundo hoy? Putin. Putin tiene la culpa, porque resulta que a Putin le gustaba cazar el tigre de Amur. Y un día le regalaron un tigre pequeño, lo cogió en brazos, se hizo una foto y dice: al tigre hay que salvarlo. Y montó la conferencia mundial del año 2010 en San Petersburgo y llevó a todos los países que tienen tigres y les dio dinero para proteger al tigre. Imaginaros los países: Camboya, Vietnam, todos en Asia, India, Bangladesh, Bután, Nepal, países muy pobres. Es decir, comprar sus voluntades les resultó muy fácil. Y a los chinos, porque eran amigos, también. Y gracias a Putin pues se recuperó el tigre. En la India hoy contamos solo en la India con 2.900 tigres, y tenemos en cuenta que debe haber del orden de 3.500, es decir, el 80% de los tigres están en la India. Pero, ¿en qué circunstancias y en qué condiciones y con quién comparten, ¿no? ¿Con quién comparten? Los linces comparten su vida con los flamencos y con los sevillanos. Yo soy de Sevilla. Cuando vamos al Rocío, ¿no? Y atravesamos el parque dejando mierda allí para parar un barco, y ese es el lince. Bueno, pues el tigre comparte el espacio. Hay un capítulo entero dedicado a Jim Corbett, aparte de escritor, el gran naturalista indio, que dijo que había que proteger a los desheredados de la India, la gente pobre. Hay muchos pobres, muchísimos, ¿no? Se considera más del 90% de la población india, es decir, de 1.350 millones de indios, el 90% está por debajo del nivel de la pobreza. Entonces, cuando llegaron los ingleses, se acostumbraron a matar tigres desde elefantes. Cuando se fueron, ahí tenéis a la reina hoy de Inglaterra, junto con el príncipe que murió, su marido, y fijaros en estos 2 personajes, el que está al lado de la reina y el niño pequeño. Uno es el mayor, es Amit Sankala, perdón, es Kailash Sankala, y el pequeño es Amit Sankala, que eran 2 señores, perdón, un señor y su hijo de la casta alta de la India, brahmanes de casta alta, que se dedicaban a cazar tigres. Cuando se fueron los ingleses,
pues ya habíamos enseñado el camino, ¿no? Entonces ya en vez de cazar tigres solo para que no hicieran daño, empezamos a cazarlos por deporte. Entonces los marajás y aquellos funcionarios que dejaron los ingleses hicieron mucho daño al tigre. Y este Amit Sankala resulta que un día se dio cuenta que había matado al último tigre de su propiedad. Y parece que le dio por el tema de la ecología. Entonces era íntimo amigo de la primera ministra Indira Gandhi, y le dijo, oye, tenemos que salvar al tigre, porque como nos carguemos al tigre nos vamos a cargar el país. Ya lo habían dicho otros antes, pero los que lo habían dicho no eran de casta alta. Y Kaila Sankala era un tipo de casta alta, y Indira Gandhi dijo, pues montamos un proyecto y vamos a salvar al tigre. Y allí mismo donde Jim Corbett mataba tigres para defender, los tigres que mató Jim Corbett fueron todos para salvar vidas. Mató un tigre que se había comido a 3.500 personas, solo él. Mató un leopardo que se había comido a más de 400 personas. Entonces, aunque el gran Corbett pasó a la historia como un cazador, si leéis sus libros veréis que no fue un cazador, todo lo contrario. Era indio, de raza blanca, perdón, no existen las razas, de piel de color blanco, pero era indio. Y él siempre dijo que era indio. A diferencia que otro gran escritor, el único premio Nobel de literatura indio, aunque él renegó durante vida de eso, que era Kipling. Kipling, el que escribió el libro de las tierras vírgenes, o lo que conocemos como el libro de la selva, él dijo que era inglés, y él nació en Mumbai. En el libro no lo dejó muy bien, porque aparte de que despreció a sus propios paisanos, realmente el libro no lo escribió nunca, no estuvo nunca en un parque. Él se iba al parque, era a una hacienda a disfrutar de la hacienda, pero él nunca lo escribe el libro por cosas que le contaban sus sirvientes y sus amigos. Lo que pasa es que era un gran escritor, eso no quita nada, ¿no? Woody Allen es un gran cineasta, no quita nada lo otro, pero era un gran escritor y es el único premio Nobel de literatura que ha dado el subcontinente indio. Bueno, pues a través de todas esas historias, esta Amit Sankala creó la fundación, el Taj del Tiger. Después han nacido muchas más, ¿no? El libro, como digo, empieza aquí, hace un relato de todo lo que tenemos, por supuesto pasa por el primer ecologista de la historia que yo conocí, que era mi abuelo Salvador, que está ahí, que no tenía escopeta pero también cazaba, y juntos nos hicimos ecologistas y empezamos a formar una historia, y después pasa por el gran Jim Corbett, por supuesto, por Rudyard Kipling. Lo único bueno que tiene Kipling es que él desarrolla muy bien todo el tema antropológico en la India, y nos habla de personajes únicos, no solo de Bagheera, de Akela o de Ati, el elefante, nos habla de muchísima gente, nos habla sobre todo aquel cazador que le hacía la vida imposible, ¿no? Si no conocemos a los indios es muy difícil de intentar hacer nada en la India. Estamos hablando de un sistema de castas que, aunque hoy está abolido, sigue funcionando. Ya lo habéis leído estos días con las muertes de esas chiquillas en Pakistán, ¿no? Sigue funcionando, es una sociedad bastante medieval todavía. Entonces, lo que sí nos enseñó es a conocer a los indios y digamos a este personaje, otro personaje que afortunadamente gracias a él hoy los tigres están vivos, pero no los tigres. Porque imaginaros, la figura de parque nacional, cuando a alguien le da una figura de parque nacional a un territorio, lo primero y más importante, que en el parque nacional no pueden vivir las personas. 1.350 millones de indios. Hay indios debajo de cada árbol. Y de repente el gobierno dice, vamos a hacer parques nacionales. ¿Y qué hacemos con los indios que viven ahí? Pues empiezan a desplazar indios, a echarlos de su casa donde habían nacido. Y este hombre dice, no podemos hacerlo de esa manera. Invirtió su tiempo, su dinero y su prestigio, este Fateh Sikh, en crear proyectos donde a cada indio se le diera una casa, un terreno. Es decir, lo más importante para el indio es tener una casa, un pequeño terreno y una vaca. Y no porque la vaca sea sagrada, no, si hace falta se la comen. Es que la vaca lo es todo. La vaca es como la caja fuerte o la cuenta de la caixa. Es decir, la vaca te da, con la caca haces el techo de tu casa y la plasta para el fuego. Con la leche, la proteína que necesitas todos los días para vivir. Un indio come muy poco. Son vegetarianos la mayoría, pero necesita algo de proteína y esa lo obtiene de la vaca, de la leche. Y la vaca es la que te hará el terreno donde vas a sembrar la verdura que vas a comer todo el año. La vaca es la economía de la India. Si nos comemos las vacas, nos comemos la India. Entonces este hombre lo que hizo fue el proyecto de intentar que cada persona que se desplazaba de su casa
para crear los parques nacionales y los corredores, tuviera un hogar nuevo con su familia, con sus amigos, con los que había tenido toda la vida y que tú pudieras seguir viviendo. Y gracias a él funcionaron los proyectos. Pero nos quedaba una parte importante. Nos quedaban aquellos señores que conducían elefantes para los ingleses y para los marajás. Y aquellos señores eran de una etnia que se llama, bueno, hay varias etnias, entre ellas las que nosotros trabajamos, los Moguía, que venían del sur, porque los elefantes se domestican en el sur de la India. En el norte muy poca gente domestica elefantes, casi todos vienen del sur. Entonces, normalmente un Moguía, cuando nacen, le dan un elefante pequeño. Los elefantes asiáticos se domestican, los africanos no. Hay algunos huérfanos que se han podido domesticar y en Zambia los tenemos y en Sudáfrica, pero en general en la India el elefante se domestica como un perro, como un gato. Entonces, cuando un niño Moguía nace, le dan un elefante y una pica y ya no se separa del elefante en toda su vida. Y de repente, cuando se van los ingleses, dejan a esos Moguía, que habían desplazado de sus territorios del sur a tierras del norte, les dejan en manos de los marajás. Y entonces llega Indira Gandhi y Fateh Singh y Amit Sankala y dice, ya no se puede cazar tigres en la India. Y los dejan sin trabajo. No podían hacer nada. Su vida era el elefante y pasear a la gente en elefante. Solo nos quedaban dos cosas, a los turistas, pero no dan tanto dinero como un marajá, o directamente a lo que se dedicaron, que era como conocían el mundo del tigre, los parques nacionales y dónde se mueve el tigre y lo fácil que es matar a un tigre cuando uno quiere matarlo. Los chinos pagan $10.000 por una piel de tigre o por una zarpa de tigre. Imaginaos $10.000 en un país que el sueldo medio mensual no llega a $40 al mes. Es tu padre, es decir, tus hijos, tus nietos, asegurada toda la vida. Y los tigres en cuestión de 10 años estuvieron a punto de desaparecer en la India. Entonces lo primero que había que hacer era encontrar el problema y el problema lo encontramos. ¿Dónde estaba el problema? Ahora ya sabíamos que teníamos que hacer parques nacionales, que la gente teníamos que desplazar de sus casas y buscarles casas donde vivir. Y la tercera pata, buscar una manera que estos moguías, esta gente que se dedicaba a la caza furtiva del tigre, pues dejara de dedicarse a la caza furtiva. Lo de la tierra no había problema, porque tierra había. Lo del dinero costó un poquito más, pero con ayuda de Naciones Unidas se consiguió. Y después entramos en juego las empresas, tanto las que había allí como las que llegábamos de fuera, ¿no? Y lo único que hicimos fue crear proyectos. Este es nuestro proyecto, el proyecto DONC, que es primero buscar un trabajo a las familias. Entonces, el hombre normalmente no lo vas a empeñar por el machismo que hay, por la cultura que ellos tienen, en trabajos que no sean los que él ha nacido para hacer, como en este caso era el tema de los elefantes, pero a las mujeres les creamos una fábrica donde se fabrica toda la tela que se consume en todos los hoteles, servilletas, sábanas, almohadas y regalos que compran los turistas, y les proveímos de un lugar donde tenerlo, de máquinas de coser, gracias a las empresas que nos ayudaron, y ya teníamos el futuro de la familia más o menos garantizado. Nos faltaban los hombres, que deambulaban por ahí dando paseos sin hacer absolutamente nada. Y tenéis una de las empresas que nos ayudó en el proyecto, las mujeres, y nos faltaban los hombres. A los hombres es difícil ya colocarlos, pero hicimos una campaña para que todos los furtivos se reconvirtieran en conductores de 4x4 y en guías naturalistas en los parques. Hicimos, la parte que colaboramos nosotros, que es mínima, eso hicieron ellos. Y la mayoría de esos moguía y de esa gente que antes cazaban dentro del parque hoy conducen para los turistas y son guías del parque, en formación. Entonces, más o menos pudimos parar también otro golpe por ahí. Y la tercera y más importante, no le des peces, enseña a pescarlos. Creamos la escuela DON, donde los niños, desgraciadamente, es una escuela interna porque está alejada de las villas son muy, muy pequeñitas. Entonces, los niños no pueden ir venir todo el día por un territorio donde vive el tigre y donde el tigre caza personas todavía. Entonces creamos un proyecto, que es el proyecto DON, una escuela donde niños y niñas asisten desde pequeñitos, obligatoriamente, no hay discriminación, tanto los niños como la niña. Lo único que hemos aceptado es hacer un Opus Dei, es decir, niños por un lado, niñas por otro, pero en la misma escuela, pero porque es su forma, es decir, si no entiendes la cultura india es difícil que puedas entrar ahí, entonces no puedes entrar como elefante en cacharrería. Y creamos el proyecto DON y los niños, ya tenemos 2 maestros en la escuela que forman parte de estos niños moguía, y eso era lo importante. Lo más importante, y lo digo porque a veces nos olvidamos que la ayuda es pequeñita, y ahí tengo una compañerilla por ahí sentada, que está haciendo, bueno, tengo muchas, pero aquella está haciendo un proyecto de ciencia ciudadana en la Bahía de Cádiz.
¿Sabéis cómo ayudaban los niños? Nos ayudaban a cambio. Se les dio un teléfono móvil, pero no de esos de iPhone 13 que tienen niños con 9 años ahora. No, se les dio un teléfono móvil de esos Nokia que no valen para nada, que solo valen para avisar. Normalmente cuando los tigres, hay muchos tigres en el parque, se tienen que desplazar y al desplazarse es cuando ocurren los accidentes, ¿no? No tienen territorio, salen de su territorio, accidentes que sufren los propios tigres y mueren, electrocutados en las vallas de los parques, o que entren en un poblado y se lleven por delante la vida de alguien. Entonces los niños cuando van a la escuela andando llevan un teléfono móvil y cuando va un tigre avisan y se monta la cadena. El niño avisa, los niños avisan, de seguida van los guardas del parque, localizan al tigre, si es un tigre agresivo pues lo duermen y lo traslocan en su lugar, o simplemente si está en desplazamiento le siguen para que se aleje. Entonces ellos son los que hoy encienden la llama para que se ponga en marcha toda la historia. Y lo más importante, a diferencia de sus padres, ya no le tienen miedo al tigre, ahora conviven con el tigre, en un espacio que le hemos quitado al tigre, pero porque no nos quedaba remedio que meter a toda esta gente. Bueno, pues ese proyecto del tigre se está haciendo aquí en Navarra también, es el Día de la Biodiversidad, o se está haciendo en Burgos, se está haciendo en muchos lugares. Lo que quiero decir que hay formas de hacer ese turismo sostenible y que la gente participe, y en Cádiz, y en Murcia, y en cualquier lugar. Y estas fotos, que son las que nunca quisiéramos ver nosotros, el efecto paparazzi, ese turismo de masas que llega a todo lugar. Y ¿estamos molestando al tigre? Pues probablemente el tigre está tan enfrascado en su caza que no lo estemos molestando, pero esa imagen es terrible para el turismo, ¿no? Y después pasan cosas como esta. Pues que un día un tigre se come a un niño y la autoridad local dice vamos a matar al tigre, y entonces se ponen los influencers de todo tipo, famosos y no famosos. En esta campaña participaron muchos famosos, de no matar al tigre, cuando ya sabemos en ecología que si un tigre se come a una persona hay que matarlo, y si un león se come a una persona hay que matarlo, porque si no se va a comer a otra. Pues somos muy fáciles de cazar, muy fáciles. Ellos para cazar a un ciervo tienen que correr detrás de él. A nosotros no tienen ni que correr. Es más, ¿sabéis que hay un Día Mundial del Retrete? Y diréis, ¿por qué hay un Día Mundial del Váter? Coño, porque en la India no hay váteres. La gente caga en el campo. ¿Sabéis lo fácil que es matar a una persona cagando? Y perdonad la expresión. Los tuyos lo tienen a huevo con nosotros. Si es que es muy fácil. Entonces empezó la campaña de no matemos al tigre, no matemos al tigre, no matemos al tigre, y mientras decidíamos si lo matábamos o no lo matábamos, perdón, el tigre, que ya se había acostumbrado a comer personas y que necesita 45, 50 kilos de carne prácticamente cada día, pues ya llevaba 5 muertos cuando decidieron lo que íbamos a hacer con el tigre. Y al final lo metimos en un zoo adormilado y ahí está pasando los últimos días de su vida. ¿Y por qué el tigre se comía a esta persona? Ya lo dijo Jim Corbett, los tigres no se comen a nadie. Cuando un tigre se come a alguien, a una persona, es porque el tigre está cebado. Hay un libro que se llama Los tigres cebados de Kumaon. Los tigres cazan, necesitan piezas muy grandes, no formamos parte de su comida. Pero si le hemos dado un tiro a un tigre, o le hemos enlazado con un lazo, y el tigre está impedido, cazará lo que pueda. Y lo que puede y lo más fácil, si tenemos en un parque 80, 90 personas defecando debajo de los árboles, pues lo más fácil es cazar personas. Y por eso el tigre de Kumaon se comió a 4.200 personas, porque lo tenía muy fácil hasta que alguien lo mató. Entonces esa es la historia. Pero eso es una historia que está pasando no solo con el tigre, está pasando con todos los animales en África, ¿no? El famoso bifai, que lo vemos así nosotros de bonito y que nos encanta y con nuestros coches, pero hay quien no. No es un montaje, Este es el Parque Nacional de Kruger. Eso va a pasar aquí en España, porque tenemos 17 comunidades, cada una con una legislación diferente. Y los parques nacionales, cada uno tiene una legislación diferente. Tenemos parques como Doñana, donde no se puede entrar, y tenemos parques como los de Canarias, que puedes entrar por donde quieras. Entonces, eso que ahora nos asusta, lo vamos a ver pronto aquí, porque además tenemos selfies, ahora que nos encanta hacernos selfies. Entonces, vamos a verlos muy pronto, si no hay ya imágenes en las redes así. Entonces, la historia y homenaje de nuevo a Atapuerca y a todo lo que hemos visto, lo que hemos estado esta tarde por aquí, y salían otras imágenes, por ejemplo, de Naledi en Sudáfrica, es que lo que empezó hace tantos millones de años, esto es Olduvai, donde el profesor ha trabajado muchísimo. Imágenes como esta que vimos, pues cada día
¿qué pensamos nosotros que tenemos que salvar el mundo? No, tenemos que salvarnos a nosotros como especie. Si colapsamos los animales y la naturaleza, somos uno más. No nos equivoquemos, estamos ahí, somos uno más. Entonces, para empezar a salvarnos, tenemos que consumir, ¿no? Y sobre todo lo que decía Gran Fatesí. Es decir, no nos hace falta ir a sembrar árboles, eso ya lo hacen los monos y lo hacen los pájaros. Nos hace falta comprar árboles para sembrarlos, pero que si nosotros somos capaces de respetar los parques nacionales, respetar la biodiversidad, el mundo funciona solo. Sí, ahora esas campañas, vamos a replantar, claro, nos hemos cargado tantos millones de árboles, tenemos que replantarlo, pero no hacía falta, si los árboles afortunadamente se replantan solos, ¿no? Bueno, y después el libro nos acompaña por las historias de Rudyard Kipling, por Akela, sus hermanos, por Balú, el oso, ¿no? Y por Bagheera, por Ati, el elefante, y por Bagheera, ¿no? Existe Bagheera, es un leopardo con melanismo y existe en el sur de la India, y hay muy poquitos, ¿no? Y afortunadamente vive todavía, se llama Blackie, y vive en un parque nacional. Pero también el libro nos enseña esa parte que decía Eudal, y que yo te agradezco personalmente que hayas leído, que es a través de la India conocemos todo. La cultura. Es decir, viajando a través del libro vamos a conocer la cultura india para intentar comprender qué es lo que está pasando en la India, ¿no? ¿Por qué esta gente del delta de los Sundarbans es la gente más pobre del mundo? Y sin embargo, cada día cuando salen, fijaros, esta gente se dedica a recoger miel de abeja salvaje, esa abeja que cuando te pica te mata directamente, imaginaros, ¿no? Tienen que salir cada día, porque ellos pescan, y es tan mísera la pesca del delta de los Sundarbans que cuando llegan las abejas, la única manera de tener algo de excedente en su familia es recogiendo miel de abeja. Pero para recoger la miel de abeja tienen que entrar directamente donde vive el tigre. Es el único lugar del mundo donde el tigre mata todavía entre 400 y 500 personas al año. Entonces lo que se ha hecho es básicamente ayudarles a esta gente, salvar al tigre ayudándoles a ellos. Porque ellos rezan cada mañana a la diosa Bonoví, que es la diosa que los protege del tigre. Y cuando matan a una persona dicen que es el tributo que hay que pagar para seguir recolectando miel. Bueno, pues el proyecto es más fácil como que comprar abejas reinas, que las venden en Brasil, y llevarlas e instalarlas en granjas de abejas, donde el pueblo cada día recoge una familia la miel y ya no tienen que entrar al bosque, ¿vale? Porque es la única manera y así también limitamos, ¿no? Y en lugares como este, donde desapareció el tigre, que es el Parque Nacional de Chigwán, en Nepal, pues encontrarnos un día que el tigre nos mira desde la espesura, salvaje y libre, y no le molestamos ni él nos molesta a nosotros. Pues estas son las cosillas que habla el libro. Y que después, si queréis alguien, han traído los compañeros de Librería Luz y Vida algunos libros, por si queréis adquirir alguno, porque los beneficios van íntegramente al proyecto DON, los beneficios del autor, los de la editorial no, los del autor van al proyecto, pero nos hace falta mucho dinero para seguir teniendo este proyecto en marcha. Y este es en la India, pero tenemos más, pero hoy solo he venido a hablar de este. Tenemos también aquí en nuestra casa, que en España nos hace falta a veces mucha colaboración. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengáis, estamos a Eudal y sobre todo Eudal. Yo iba a decir, yo no hablo nada porque si para mí ya es un orgullo que estés aquí conmigo hoy, un ciudadano burgalés presentando en Burgos y en el museo el libro, como dicen tus amigos africanos, Ashanté, Rafiki. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición, si queréis algo. Y sé que hay periodistas en la sala. Bueno, no os obligo. Muchísimas gracias por haber venido y espero haberos entretenido. Y comprar cultura, por favor, que es la Feria del Libro en Burgos. Ya, es el momento ahora. Comprar cultura, que la cultura a este país le hace falta, muchísimo. No, cuéntanos algo más. ¿De qué? Porque, por ejemplo, acabamos de vivir una situación, bueno, la seguimos viviendo, pero ya de otra forma, que es el COVID, y tú hablabas de los viajes. El COVID ha supuesto también un parón increíble, empresarial, como bien decías, pero también para las personas que viajamos normalmente o nos gusta viajar. Pero, ¿qué va a pasar ahora?
porque vamos a volver a viajar como viajábamos antes, vamos a aprender algo. ¿Se nos han quitado también un poco las ganas de viajar? ¿No? ¿Cómo crees tú que ha influido lo del COVID? Mira, antes del COVID la manera que teníamos de viajar no era normal, ¿no? Yo veo gente de mi edad en la sala, la mayoría sois más jóvenes, pero veo gente de mi edad, ¿no? Nosotros íbamos a la playa, eran nuestras vacaciones, nos íbamos a la playa. Pero una vez que llegó la televisión, y sobre todo la 2, y aprovecho para decir que tenemos aquí al director de la 2, digo, cuando llegó la 2 con esos grandes documentales, a todos nos abrió la mente, ¿no? Y nos gustaba. Después llegaron los canales temáticos, ¿no? Y después llegó el puñetero Fran de la jungla. Digo puñetero porque la gente cree que puede ir al bosque y coger una serpiente con las manos. Eso lo sigue creyendo. Entonces, claro, teníamos el derecho de viajar. Y todos tenemos derecho de viajar. Y el marketing de las empresas, pues es así, de tenebroso y de ladrón, ¿no? Y nos puso en la mano los viajes, a todos. Lo que no es normal es gastar más de lo que uno tiene, no tiene. Entonces, lo mismo que no era normal que todo el mundo nos comprábamos una casa a pagar 2.000 euros de hipoteca cuando ganábamos 1.500 euros, pues tampoco era normal que para conocer esos lugares te hipotecaras para llevar a tu familia de viaje, ¿no? Entonces empezaron los viajes low cost, es decir, nos ponían mucho más al alcance una forma de consumir viajes que tampoco era lógica. El viaje tiene que ser algo placentero para la familia o para el viajero, pero también para el lugar al que vas. Estamos aquí hoy y hay 26 personas que han venido a verme de diferentes lugares de España. Están haciendo cultura porque han venido a visitar el museo. Mañana vamos a visitar Atapuerca. Esta noche vamos a comer y cenar. Hemos comido y ahora vamos a cenar en Burgos. Y mañana lo vamos a volver a hacer. Y hemos preguntado cuáles son esos lugares donde van los burgaleses a comer y las burgalesas. Y nos han recomendado pues de todo, ¿no? Para que tiene más, para que tiene menos. Y después el domingo, antes de marchar, nos vamos a ir a ver Paleolítico Vivo. Oye, es una chorrada, pero nos vamos a dejar un dinero en Burgos estos días, ¿eh? Quiero decir que si el viaje no es así, si el viaje es hacer un selfie, no merece la pena. Porque además estamos contaminando, ¿vale? Estamos contaminando. Yo decía Udal ahora, nosotros ya incluimos la huella de carbono en todos nuestros viajes. Es decir, cuando alguien nos contrata un viaje, ya digo, oye, vas a contaminar por valor de 40 euros, ¿vale? Y mi empresa lo va a pagar. A partir del año que viene ya no lo voy a pagar yo. Te voy a pedir a ti que lo pagues, ¿vale? Y entonces veremos si aplaudir en los balcones era una postura o era una toma de conciencia, ¿vale? Entonces el COVID nos ha traído una realidad, es que somos muy vulnerables. Un puto bichito nos ha paralizado. Personalmente hemos perdido 2 años de vida, muchos de nosotros. La economía ha perdido muchísimo. Los lugares a los que inundamos de viajeros los hemos acabado de arruinar con esto, porque ni África está preparada para recibir tanto, ni para no recibir nada después de recibir tanto, ni África, ni la India, ni Asia, ni... Pensad que Asia ha abierto ahora, el 1 de abril, decían, han estado más años que nosotros cerrados, ¿no? Entonces, ahora, por circunstancias, vamos a pagar más caros los viajes, porque las compañías aéreas también han quitado vuelos. Entonces, un vuelo que valía a Kenia el año pasado, antes de la pandemia, 600 euros, ahora vale 1.200. Los hoteles, la mayoría han cerrado. Y ahora hay destinos que ya no encontramos para verano, pero no es porque vaya mucha más gente, es que la mitad de la hostelería ha cerrado. Entonces vamos a pagar viajes más caros. Queremos viajar más seguros. Lo de viajar en grupos no tiene ningún sentido. En grupos de 40, 50, 60 personas, eso no tiene ningún sentido. Eso no es disfrutar del viaje. No llegas a conocer absolutamente nada. Conoces una ínfima parte del país. Yo he aterrizado esta noche de Islandia y colgué una foto en Instagram de la que se veía el glaciar antes de la pandemia, uno de los glaciares, Soleimaljokul. Y se veía la foto de antes de ayer. Ha retrocedido 400 metros. Mis viajeros recibieron la chapa correspondiente, y eso lo sabe alguno que está conmigo aquí, de por qué había retrocedido 400 metros. Es decir, tuvimos una clase magistral en el glaciar de 25 minutos, pero el 90% de los turistas que llegaban se hacían el selfie y se iban. Es imposible. Ese tipo de viaje no es sostenible, ese tipo de viaje es imposible. ¿Vamos a seguir haciéndolo? Por supuesto, porque hay quien lo sigue ofertando. Pero ya en Machu Picchu se replantean
hacerlo desde un ¿cómo se llama eso? Un telesférico. Telesférico. Y ya no vamos a poder ver la ciudadela, porque va tanta gente que ya no cabemos. Pero además el desgaste es brutal. La muralla china ya te están parando los autobuses 2 kilómetros antes y tienen un plotter con un cámara. Porque cuando ya se colapsa la muralla china, paran los autobuses, le hacen la foto y le dan la foto con la muralla puesta detrás, en un plotter. ¿Vale? No sé, en el Parque Nacional de Chiang Kai-shek, que es muy famoso en el mundo, y además todos los habéis visitado, aunque sea en la tele, es donde se imaginó Cameron lo de Avatar. Cameron era el de Avatar, sí, ¿no? El Parque Nacional de Chiang Kai-shek existe, la montaña de la luna existe, la montaña Aleluya existe. Bueno, pues hay 450 autobuses de línea subiendo y bajando cada día a ese parque. Mira, ahí dice una que está conmigo y lo puede confirmar. Eso es imposible de mantener. Entonces, todo eso tiene que acabar. Y si no acabamos buenamente con ello, pues directamente se colapsará y se caerá y pasará lo que está pasando. Yo pienso, José, no, estoy de acuerdo contigo, pero yo pienso que lo que no es sostenible es la globalización. O sea, cuando tú estás hablando de la realidad, no hablas de algo que no pase, ¿no? Y mucha gente hace muchos años que estamos absolutamente contra la globalización, que estábamos comentando aquí. Probablemente es el error más importante, lo estábamos comentando ahora, que ha cometido la especie. Somos una especie que aún no hemos socializado la conciencia crítica, pero tú ibas diciendo eso. Todo lo que estás diciendo tú, todas estas aberraciones, porque es la autodestrucción del medio natural, por generar un medio histórico diferente, pero lo que es insostenible es la globalización. Y en este sentido, lo que tiene que hacerse, es una opinión como evolucionista, es abortar absolutamente la globalización y plantear otro tema de interacción en el planeta, que es la planetización. O sea, convertir el planeta en un sistema que puede aumentar ahora ya exponencialmente la diversidad. En vez de como ha ocurrido con la globalización, lo que ha hecho es romper con la diversidad, destruir culturas, destruir, lo que estás comentando tú, hemos generado procesos irreversibles como la extinción, etc. No voy tampoco a comentar más. Con lo cual, esta vez sí que se ha de coger el toro por los cuernos. No hará falta, no discutiremos si a Atapuerca pueden haber 400.000 visitas, 100.000, tal, porque el problema ya no es este. El problema es un problema universal de acceso de las en algunos lugares emergentes clases medias y de aquí de bajar los precios reales de lo que cuesta la movilidad, etc. Pero esto es un subproducto del subproducto más importante que los humanos hemos hecho, que es globalizar el planeta. Y esto nosotros hace 20 años o 30, ahora todo el mundo ya empieza a entenderlo, pero cuando lo planteamos nosotros, ya se pensaban que éramos personas que íbamos con la boina atornillada y que no entendíamos qué estaba pasando en el mundo, porque todo el mundo era muy moderno y todo el mundo sabía cómo iba todo. Pues ya está viendo todo el mundo cómo va todo. Por tanto, el esfuerzo que, en mi opinión, se tiene que hacer, esto que estás diciendo tú, son los paños que se pueden poner para evitar que esto vaya tan rápido, sí. Pero en realidad se ha de pensar y se ha de viajar de otra manera, pensando en el planeta, no en el globo, no en la globalización. Es decir, yo tengo medios para hacer eso, lo hago. Yo tengo medios como... Me parecen unas ideas cojonudas. Es decir, la huella de carbono la pagarás todo lo que sea, da igual. Pero si no se cambia la forma de evolucionar, esto no funcionará. Se ha de ir a dos conceptos que nosotros hemos intentado y explicado siempre, que son la evolución responsable y el progreso consciente. No se trata de no progresar. El progreso es algo fundamental para una humanidad, no el desarrollo, el progreso. Todo el mundo confunde progreso con desarrollo, no tiene nada que ver. Tú puedes no tener prácticamente ningún desarrollo y progresar de acuerdo en tu medio como estás, ecosocialmente. Y esto, por ejemplo, la gente que os dedicáis
al ecoturismo y tal, yo creo que esta cuestión de la evolución responsable y el progreso consciente podría ser una filosofía de vida para explicar y podríais contribuir a esta forma que pensamos algunos evolucionistas. Totalmente de acuerdo. El año pasado, y ya finalizamos, que es muy tarde, el año pasado en diciembre tuvimos una convención, esta que he explicado antes, en Fuerteventura. Invitamos a todos los empresarios de Fuerteventura, una isla que está creciendo de la manera que no debe crecer. Es decir, en vez de coger el ejemplo de La Palma o del Hierro, pues ha cogido el ejemplo de Gran Canaria. Y una isla que es el desierto más bonito del mundo, dice, una isla donde la cabra es patrimonio natural, imaginaros, y el burro es patrimonio natural, pues han cogido un crecimiento que no es lógico. Y entonces nos atrevimos a decir a algunos, y como yo era el que lo dije, pues fui el que salió en la prensa, a ver quién es el empresario capaz de comenzar a decrecer. Fijaos qué tontería. Bueno, nos querían echar de la isla al día siguiente. Nadie se plantea que tenemos que decrecer. Todos, el viajero, el empresario, los gobiernos. Dar marcha atrás. Y coger carrerilla, coger impulso, pero de una manera más responsable, ¿no? Es muy difícil tomar esas decisiones, ¿no? Suecia y Noruega fueron los primeros países del mundo en tener lo que llamamos aquí el estado del bienestar, ¿no? Pues ya se lo están replanteando también, porque no es sostenible esto. Entonces, como no es sostenible, claro que después de tantos años aquí que nos costó tener Estado y seguridad social, pues ahora nos va a costar, pero es que no es sostenible. Es que si no pensamos en el planeta, esto no es sostenible. Yo solo quería, aparte de agradecerte a ti el trabajo que has hecho, que me parece consistente. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Televisión Española 3 documentales conceptuales, o sea, a partir de conceptos, ¿no? Y los conceptos que estoy diciendo aquí en estos documentales son implícitos, ¿eh? No vamos allí a visitar, oh, qué bonito, o qué tal, sino que utilizando todas estas artes de lo bonito, de lo extraño, de lo salvaje, hay un mensaje debajo sobre la conciencia de la especie. Y yo también, por eso, que se ha de agradecer a medios como Televisión, que ha hecho posible estas cosas, ¿no? Que son pequeñas inversiones, pero que pueden tener un rendimiento social muy potente. Muy potente. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Y si a alguien le apetece, la compañera de Luz y Vida.